Entonces vamos a revisar el caso clínico número 16. El resumen del caso, pues se trata de un paciente de 34 años, ganadero, tiene un antecedente reciente de una criptococosis meningia y un criptococoma a nivel del sistema nervioso central. Fue tratado con el esquema de anfotericina B, flufitocina y fluconazol, como lo explica esta diapositiva, y se consideró inicialmente un diagnóstico de una linfocitopenia CD4 idiopática por estos recuentos de CD4. Aquí les pongo la tabla de los paraclínicos de la primera estancia hospitalaria y de la evolución del líquido cefalorraquídeo. Tiene un cultivo de control que evidencia una negatividad para criptococo en líquido cefalorraquídeo y una normalización de la presión de apertura con persistencia de pleocitosis, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, sin embargo, con algo de mejoría con respecto a los previos. Recientemente se hospitaliza nuevamente el paciente por un cuadro de una clínica respiratoria que progresa a hipoxemia sin síntomas neurológicos. Se hace un diagnóstico de proteinosis alveolar, para lo cual recibe un manejo con lavados por fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar con mejoría de síntomas. Se documentó una positividad en el antígeno sérico y en el líquido cefalorraquídeo para Cryptococcus y una tinta china positiva para Cryptococcus en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, con el resto de parámetros citoquímicos normales, entre ellos presión de apertura, glucorraquia, sin pleocitosis y sin hiperproteinorraquia. Posterior a estos hallazgos, recibió manejo con anfotericina B liposomal a dosis altas por 8 días. Sin embargo, por la presencia de lesión renal aguda, se revaloró la indicación de esta terapia y se consideró suspender ante la posibilidad de una antigenemia sintomática y no de una infección de una enfermedad por criptococo a nivel del sistema nervioso central. En uno de los lavados broncoalveolares se detecta positividad para una PCR para Mycobacterium tuberculosis sensible, por lo cual se instaura manejo antituberculoso con tetraconjugado. El paciente evoluciona favorablemente, se da egreso hospitalario y los TSD4 de control persisten siempre por encima de 300 células. Esta es la imagen de la tomografía con el hallazgo de la proteinosis alveolar. Y ese es el estudio histopatológico. Este paciente se le hizo una biopsia en cuña de pulmón que evidencia un parénquima pulmonar con cambios enfisematosos y cambios epiteliales reactivos, con hiperplasia de neumocitos y dilatación en los alveolos con ocupación por material eosinofílico sugestivo de proteinosis alveolar. Surgen las siguientes preguntas durante la revisión de este caso: si realmente se trataba de una linfocitopenia CD4 idiopática o realmente era una linfocitopenia transitoria, teniendo en cuenta el recuento de CD4 de control, o si el paciente de pronto tenía otras causas de inmunosupresión, como la presencia de anticuerpos antifactor estimulante de colonia de macrófago y granulocitos. Este paciente cursó realmente con una recaída de una criptococosis, o cómo interpretamos los hallazgos de la antigenemia positiva y el antígeno positivo en líquido cefalorraquídeo, al igual que la tinta china, y cuál es el rol de la proteinosis alveolar en el curso de esta enfermedad. Entonces vamos a revisar cada una de estas preguntas a lo largo de la revisión. Vamos a hablar de criptococosis en diferentes hospederos, algo de epidemiología. El criptococcus es responsable de aproximadamente 180.000 muertes al año. Del 10 al 15% de los pacientes con criptococosis meningia fallece a pesar de la terapia, y esta mortalidad está principalmente asociada a un retraso en diagnóstico o en retos terapéuticos. El criptococo se ha vuelto una de las causas más frecuentes de meningitis, dado el advenimiento de las vacunas contra Streptococcus pneumoniae y contra Haemophilus influenza. Y la epidemiología es variable de acuerdo al hospedero. Por ejemplo, en pacientes con VIH es la causa más común de meningitis, hasta en un 68% en países de alta prevalencia de VIH. Con una mortalidad del 10 al 17%. Digamos que el uso de la terapia antirretroviral ha disminuido la incidencia en Europa, pero en países de bajos recursos pues todavía no se ha evidenciado una reducción en la incidencia de esta enfermedad. En pacientes no VIH se ha descrito que hasta 1 de cada 3 muertes por criptococosis meningia ocurre en pacientes no VIH. De igual forma, 1 de cada 4 estancias hospitalarias asociadas a criptococosis meningia ocurre en pacientes no VIH, y se ha planteado que estos pacientes pueden tener otras causas de inmunosupresión, entre ellas, por ejemplo, el uso de corticoides, la enfermedad crónica hepática, renal o pulmonar, la malignidad u otros defectos de inmunidad celular que los vamos a revisar más adelante. Es un trastorno que inicialmente se consideró relativamente raro, ahorita es un poco más prevalente, y la mortalidad puede ser igual o mayor que la criptococosis en pacientes con VIH.
Estos son algunos de los trastornos inmunológicos que se han descrito en pacientes con criptococosis no VIH, entre ellos la linfocitopenia CD4 idiopática y la proteinosis alveolar pulmonar asociada a autoanticuerpos contra factor estimulante de colonia de granulocito macrófago. Hay otros trastornos que se han descrito, como por ejemplo las inmunodeficiencias primarias por mutaciones en GATA2 o algunas comorbilidades como la presencia de sarcoidosis, enfermedad autoinmune o tratamientos con esteroides. E incluso la condición del trasplante de órganos sólido en régimen condicionante también se asociaba a inmunosupresión que favorece la presencia de criptococosis. Puntualmente vamos a mencionar estas dos, que es la linfocitopenia CD4 crónica idiopática y la presencia de anticuerpos anti-GM-CSF. Son las dos causas más frecuentes de criptococosis en el hospedero no VIH, con otros tipos de inmunosupresión. Principalmente la más frecuente es la linfocitopenia CD4 idiopática, la cual se define como la presencia repetida de células TCD4 por debajo de 300 células, en ausencia de otras condiciones que puedan explicar este recuento celular bajo. Se hipotetiza, sin embargo, que la presencia solo de este trastorno de linfocitopenia CD4 idiopática no es suficiente para explicar la presencia de una enfermedad criptocóxica, sino que se requieren otros factores que puedan gatillar esta enfermedad, esta infección oportunista. Con respecto a los autoanticuerpos anti-GM-CSF, se ha descrito que están presentes hasta en un 50% de los pacientes que hacen infección por Cryptococcus gattii. Se asocia fuertemente a proteinosis alveolar y se ha descrito que la proteinosis puede presentarse de manera tardía con respecto al diagnóstico de la enfermedad fúngica. De hecho, uno de los primeros reportes de criptomeningia en pacientes con autoanticuerpos contra el factor estimulante de colonias granulocito macrófago ocurrió en un paciente que inicialmente no tenía síntomas pulmonares, se documentó la infección fúngica meningia y un año después es que viene a presentar síntomas pulmonares con hallazgo de proteinosis alveolar y con una respuesta favorable al tratamiento con lavados broncoalveolares a repetición y factor estimulante de colonias granulocito macrófago aerolizado. Algo de microbiología, el Cryptococcus es una levadura encapsulado que pertenece al filum Dicaria, a la división Basidiomycota, subdivisión Agaricomicotina y clase de Tremelomycetes. Aquí está el género Cryptococcus, previamente se conocía el Cryptococcus neoformans, variedad Grubby y variedad neoformans. Sin embargo, ahorita la clasificación ha cambiado un poco y ya tenemos estos tres subgéneros descritos, que es Cryptococcus neoformans, de Neoformans y Gattii. El Neoformans corresponde a lo que se conocía previamente como la variedad Grubby y el de Neoformans a lo que se conocía previamente como la variedad Neoformans. Aquí están los genotipos y los serotipos asociados a cada uno de estos y realmente es importante resaltar que el Cryptococcus corresponde a una especie generalista que es capaz de desarrollarse en una amplia gama de condiciones ambientales y una amplia variedad de recursos. La infección por Cryptococcus gattii es más raro, pero pues ocurre más en pacientes inmunocompetentes. Y este género, pues además de tener una alta virulencia, también tiene una alta sobrevida en estadios ambientales y un potencial de un cambio evolutivo rápido. Con respecto a un poco de la historia de la microbiología del Cryptococcus, tienen un ancestro saprofítico común que se ha descrito desde hace 30-40 millones de años. El origen del Cryptococcus neoformans se ha descrito en África subsahariana, con poblaciones recombinantes que se dispersaron a otras partes del mundo, que se ha descrito desde los últimos 5.000 años. El origen del Cryptococcus gattii se ha descrito en Australia y en Sudamérica aproximadamente desde hace 50.000 años. Parece que ha tenido una recombinación continua y una dispersión clonal y han surgido nuevos linajes recombinantes con crecimiento clonal que han presentado reproducción sexual como asexual. La reproducción sexual ocurre por algo que se conoce como el mating y la asexual por medio de la división celular por gemación. El mating puede ser de tipo A o de tipo alfa y se han presentado reportes de intercambios entre mate A y alfa, así como intercambios entre mate del mismo sexo, por decirlo así, mate A con A y mate alfa con alfa, lo que resulta en especies diploides, aneploides y una gran variedad genética de este microorganismo. Con respecto a la virulencia y la patogénesis accidental, es llamativa la siguiente pregunta, porque la selección natural le ha otorgado a algunos microorganismos como el criptococo factores de virulencia altamente específicos por el hospedero como el ser humano, cuando la mayoría de su población se comporta como exclusivamente ambientales.
Entonces, surge el término de patogénesis accidental. En hongos como el Cryptococcus es bastante importante y corresponde a adaptaciones que toma el microorganismo para sobrevivir al medio ambiente, pero que a su vez funcionan como factores doble uso. Es decir, la virulencia no es resultado de una selección directa contra el hospedero mamífero, sino que resulta ser ventajosa en algunos de estos. Y realmente estos factores los desarrolla la levadura para sobrevivir a condiciones ambientales. Entre ellos está la cápsula de polisacáridos, la actividad lacasa y síntesis de melanina y la capacidad de síntesis del manitol. En el caso de la cápsula de polisacáridos, inicialmente el criptococcus la desarrolla para protegerse de la disecación, del estrés oxidativo y como un mecanismo de defensa contra amebas. De hecho, la interacción ambiental con amebas se ha asociado a un aumento en el tamaño de la cápsula y entre mayor sea la cápsula, pues le otorga más protección. En el ser humano, defiende a la levadura de la acción macrofágica y le permite diseminarse de manera intracelular. Si es fagocitado, de todas formas, la cápsula le confiere resistencia contra el estrés oxidativo dentro de la célula fagocítica. La actividad lacase y la capacidad de síntesis de melanina es una característica de la levadura que le permite oxidar catecolaminas a melanina y que inicialmente se asoció al alto tropismo que tiene la levadura por el sistema nervioso central por la alta cantidad de vías dopaminérgicas que tiene este. El paradigma inicial es que el pigmento de melanina lo protege contra oxidantes y antibióticos, pero el paradigma nuevo es que se ha demostrado que protege aún en ausencia de catecolaminas, y es porque comparte actividad con la oxidasa de hierro. Esto le permite mantener el hierro en un estado oxidado en los fagocitos y de esta forma disminuye la producción de radicales hidroxilo que pueden ser perjudiciales para la levadura. Por último, la capacidad de síntesis de manitol se ha descrito como una característica de la levadura que le otorga resistencia a estrés osmótico y al calor, pero a su vez en el hospedero mamífero favorece la formación del edema cerebral y a su vez le permite protegerse contra el estrés oxidativo al barrer radicales libres y hidroxilo. También le otorga algún grado de protección contra la acción neutrofílica. Dentro de los mecanismos puntuales de evasión inmune, ya hablando un poco más aparte de la patogénesis accidental, pues tenemos la misma cápsula de polisacáridos que le otorga mayor virulencia, que afecta la activación de células T y disminuye la reclutación de los neutrófilos. La presencia de bomocitosis o extrusión, que es la capacidad que tiene la levadura de fusionar la membrana del fagosoma con la plasmática y de esta forma permite la expulsión de la célula fagocítica y resulta en transferencia lateral a otras células. Esto le otorga tanto evasión como virulencia. Y la presencia de células titán. Las células titán son blastoconides de tamaño grande que expresan PAMs o patrones moleculares asociados al patógeno y favorecen un estado antiinflamatorio TH2. Puntualmente ocurre de esta forma. Estos son los patrones moleculares asociados al patógeno que expresan las células titán, que es el beta-glucano, el chitin y el glucoronoxixilomanano, ¿cierto? Estos PAMs son detectados por células sentinelodendríticas, como lo muestra la imagen. Esto va a reclutar células TCD4, las cuales van a secretar citoquinas que van a activar células T adyuvantes. En condiciones normales esta respuesta usualmente es TH1 y se van a producir citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 12, la interleuquina 23 y el interferón gamma, que van a controlar la infección. Sin embargo, los PAMs que secretan estas células titán o que expresan estas células titán van a activar estas células dendríticas de manera que se favorezca una respuesta TH2 en la cual se van a secretar interleuquinas 4 o interleuquina 33, que a su vez va a favorecer un estado antiinflamatorio y esto va a afectar la activación macrofágica y predominar la activación M2 y a su vez esto va a disminuir la capacidad macrofágica de depurar el hongo. A su vez, otro mecanismo de evasión inmune corresponde al parasitismo de macrófagos. El criptococcus, al ser reconocido por macrófagos, puede crecer como una célula titán o puede evitar la fagocitosis por las características de su cápsula. Si ocurre la fagocitosis, pues puede sobrevivir y proliferar en macrófagos y puede ocurrir algo que se llama la división de trabajo en respuesta a los radicales libres del fagocito o la diseminación por medio del caballo de Troya. La división de trabajo se ha escrito puntualmente en Cryptococcus gattii, más que en Neoformans, y corresponde a una adquisición de la levadura que está dentro de la célula fagocítica de una tubularización excesiva de sus mitocondrias, mientras que las levaduras vecinas no, y esto va a favorecer la protección de las células vecinas de la acción fagocítica por otras células fagocíticas o por la misma.
Con respecto a la patogenia, la vía de entrada es pulmonar. Puede asociarse a una infección pulmonar asintomático leve, puede asociarse a un periodo de latencia también. De hecho, el Cryptococcus puede tener una latencia que puede ser extendida. La mayoría de los humanos se lo encuentran en la infancia temprana y pueden desarrollar una latencia larga. Si la fagocitosis ocurre, pues ocurre lo que les acabo de comentar, puede sobrevivir y proliferar dentro de los fagocitos. Gracias a fallas en la respuesta inmune, el Cryptococcus gattii, por su parte, puede proliferar por medio de la división de trabajo y tras la replicación pulmonar de la levadura, se puede diseminar otros tejidos, entre ellos el sistema nervioso central y la forma en la cual la levadura se va a diseminar al sistema nervioso central puede ser por medio de la parasitosis, ¿cierto? Como lo muestra la imagen de arriba, en la cual la proteasa fúngica MPR1 y la ureasa van a debilitar el endotelio y van a facilitar la entrada de la célula fúngica por medio del endotelio. La transitosis, en la cual por medio del ácido hialurónico de la cápsula se media el paso a través de la célula por medio de receptores CD44, y el caballo de Troya, en el cual la levadura entra por medio de fagocitos migratorios al sistema nervioso central. ¿Cuál va a ser la clínica en los pacientes con criptococosis meningia? Esta es una serie de casos brasileña en la cual se ha documentado que los principales síntomas que va a presentar el paciente va a ser cefalea, fiebre y en algunos casos rigidez nucal, hasta en un poco más de la mitad de los casos. Otras series han demostrado una correlación similar. La presencia de fiebre, cefalea y alteración del sensorio también se ha descrito bastante, y una serie grande de casos de más de 5.000 pacientes en pacientes con VIH documentó que los síntomas más frecuentes son estos: cefalea, fiebre y en algunos casos meningismo, que puede ocurrir entre el 30 al 60%. También pueden presentarse cambios visuales hasta en un 80% de los casos y síntomas respiratorios leves, especialmente en pacientes no inmunocomprometidos o sin VIH puntualmente. Al lado derecho tenemos una tabla que nos muestra la correlación entre la sintomatología en pacientes con inmunocompromiso y sin inmunocompromiso aparente, en el cual vemos que los síntomas son similares, pero en los pacientes sin inmunocompromiso pues vamos a ver un poco más de síntomas por fuera del sistema nervioso central, como por ejemplo disnea o tos, y hay un mayor retraso en el diagnóstico. En cuanto a los paraclínicos, tenemos estos hallazgos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Usualmente se evidencia una pleocitosis linfocítica con una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia. En pacientes con VIH, los leucos a nivel del líquido cefalorraquídeo pueden ser menores. Y en pacientes que no tienen VIH se puede presentar una mayor inflamación a nivel del líquido cefalorraquídeo, mayor pleocitosis, un poco más de neutrofilia, sin embargo sigue predominando la pleocitosis linfocítica. Y puede haber mucha más hiperproteinorraquia, puede haber una mayor hipoglucorraquia y puede haber una presión de apertura similar. Sin embargo, los pacientes no VIH suelen requerir mayores necesidades de drenajes de líquido cefalorraquídeo para el manejo de la hipertensión endocraniana. En cuanto a los estudios diagnósticos, tenemos varios. Entre ellos tenemos el cultivo de líquido cefalorraquídeo, que tradicionalmente se ha considerado el gold standard. Tarda 1 o 2 semanas en positivizarse, la sensibilidad es del 94.2%. Y el cultivo cuantitativo tiene un valor pronóstico. Se ha descrito que hay un aumento hasta de un 40% de la mortalidad a las 2 semanas por cada aumento del logaritmo 10 de unidades formadoras de colonia en crecimiento. La tinta china es un método rápido, económico, tiene una sensibilidad en general buena, hasta el 86% cuando las unidades formadoras de colonia se encuentran por encima de 1000 sobre mililitro. Es operador dependiente y el método es simplemente pintar el entorno, pero pues esta tinta no se va a absorber por la cápsula del criptococo, lo que permite una formación de un halo de luz que lo va a permitir documentar. El antígeno para Cryptococcus se ha vuelto una de las herramientas más útiles actualmente. Se puede realizar por látex, el cual tiene una sensibilidad usualmente del 97 al 99%. Usualmente estos datos son en pacientes con VIH. Es un poco más costoso, requiere una cadena de frío. Se puede hacer también por test de flujo lateral, lo cual es una prueba asociada a una prueba que se puede hacer a la cabecera del paciente. Los resultados se pueden obtener rápido, hasta en 10 minutos, y los resultados pueden ser cualitativos o semicualitativos. En líquido cefalorraquídeo se ha descrito una sensibilidad un poco mayor, del 99.5%,
y pueden llegar a ser incluso más sensibles que el cultivo de estas pruebas antigénicas. La pregunta si se debería hacer en sangre versus en líquido cefalorraquídeo. Hay una revisión sistemática y un metaanálisis de precisión diagnóstica de más de 3.000 pacientes con VIH, donde se determinó que la antigenemia o la determinación antigénica en suero puede llegar a ser un poco más sensible que en líquido cefalorraquídeo cuando se hace por la técnica de látex, pero puede ser más sensible en líquido cefalorraquídeo que en suero cuando se hace por test de flujo lateral. De todas formas, ambas pruebas, tanto en suero como en sangre, tanto en látex por test de flujo lateral, son altamente sensibles y se asocian a una sensibilidad mayor del 94%. La siguiente pregunta es si la sensibilidad cambia en pacientes con VIH versus no VIH. Digamos que en pacientes no VIH el test de flujo lateral en suero o en líquido cefalorraquídeo ha demostrado una sensibilidad cercana al 100% y la correlación entre test de flujo lateral con aglutinación en látex es más o menos del 0.79% en pacientes con VIH. Y algunos estudios han demostrado incluso una correlación un poco mayor, hasta del 0.87%, de 0.87. Tener en cuenta que correlaciones por encima de 0.6 se consideran fuertes, adecuadas, y correlaciones por encima de 0.8 se consideran bastante fuertes, por lo que ambas pruebas son útiles en pacientes VIH como no VIH. El panel FILM-Array, bueno, con respecto a la antigenemia, pues es importante mencionar que la antigenemia puede preceder los síntomas manifiestos de la meningitis hasta en 3 semanas en el 90% de los pacientes con VIH y hasta el 11% de los pacientes que hacen antigenemia tienen criptococosis meningia al momento del diagnóstico y 8% de esos pacientes que hacen antigenemia pueden desarrollar criptococosis meningia en los siguientes 6 meses a pesar de la terapia anticipada con fluconazol y terapia antirretroviral, porque pues estos datos se han descrito principalmente en pacientes no VIH. Tenemos la PCR múltiple en líquido cefalorraquídeo, el panel FILM-Array. La sensibilidad no es muy buena, puede llegar a ser hasta el 52%, por lo que un resultado negativo no nos puede excluir la enfermedad. Y los hallazgos imagenológicos, cuya sensibilidad puede ser variable, en tomografía computarizada se ha descrito del 52% y en resonancia magnética del 92%. Los principales hallazgos imagenológicos corresponden a la dilatación de los espacios Virchow-Robin, como lo muestra la primera imagen de arriba a la izquierda, y la presencia de pseudoquistes, que se van a ver como múltiples lesiones hiperintensas en T2 en ganglios basales. La imagen de la derecha arriba nos muestra la presencia de criptococomas, que corresponde a un compromiso parenquimatoso por un granuloma con linfocitos, macrófagos y células gigantes. Esto se evidencia principalmente en pacientes que no tienen una respuesta celular tan depletada, pues que permite la formación del granuloma. Abajo a la izquierda tenemos la presencia del realce leptomeningio o parenquimatoso, y esto se asocia principalmente a la presencia de meningitis. En la derecha tenemos el hallazgo que se ha descrito con el término inglés de hazy rain base, que es simplemente el edema por penetración de material fúngico al parénquima cerebral y a espacios perivasculares, que se va a evidenciar como una hiperintensidad simétrica en T2 con compromiso del parénquima en la base del cerebro. Con respecto al tratamiento, pues tenemos diferentes esquemas. En pacientes con VIH se recomienda al menos un esquema de inducción por 2 semanas. La recomendación actual es una dosis única de 10 miligramos por kilo de anfotericina B liposomal, acompañado de 2 semanas de fluconazol a dosis altas y flucitocina. Pero pues también hay otros esquemas que se han estudiado a lo largo del tiempo en caso de no contar con alguno de estos medicamentos. Se puede reemplazar, por ejemplo, la anfotericina B liposomal con anfotericina B de oxicolato y flufitocina por 7 días, seguido de 7 días de fluconazol a dosis altas, o en algunos casos se puede dar una terapia bioral con flucitocina y fluconazol a dosis altas por 14 días como fase de inducción. En pacientes con no VIH o sin VIH, en caso de que el paciente tenga un trasplante de órgano sólido, la terapia de inducción se recomienda por al menos 2 semanas. Y en caso de que se trate de un paciente no VIH sin trasplante de órgano sólido, se recomienda usualmente una terapia de al menos 2 semanas con cultivo negativo antes de pasar a la fase de mantenimiento, o una terapia recomendada usual de 4 a 6 semanas para la fase de inducción. En caso de presentar un criptococoma, la recomendación es llevar la terapia hasta por 6 semanas.
¿Qué otras consideraciones terapéuticas tenemos que tener en cuenta? Estos pacientes hacen mucha hipertensión endocraniana, entonces es recomendable hacer una punción lumbar inicial y una punción lumbar de control temprana repetida para evaluar la presión intracraneal elevada. La meta de disminución de la presión de apertura es usualmente por debajo de 25 centímetros de agua o a la mitad del valor en pacientes con una presión muy alta. En caso de que la presión sea muy alta persistentemente, se puede hacer punciones lumbares de manera diaria, si es necesario, hasta que los síntomas mejoren o hasta que la presión sea normal en 2 punciones lumbares seguidas. Y si tras una semana aproximadamente de realizar punciones lumbares persiste una presión de apertura elevada, es posible que el paciente requiera la colocación de un sistema de drenaje o de derivación de líquido cefalorraquídeo. Con respecto al seguimiento, lo que se recomienda es evaluar la respuesta clínica de manera diaria. En caso de que haya una respuesta clínica sostenida, pues no es necesario hacer estudios microbiológicos de control en líquido cefalorraquídeo. Y tampoco se recomienda hacer seguimiento a antígenos, ya sea sérico o de líquido cefalorraquídeo, para evaluar respuesta clínica. En caso de que no haya una buena respuesta clínica, de que el paciente no mejore su sintomatología neurológica o de que la empeore, se tiene que considerar la posibilidad de 3 escenarios: fracaso terapéutico, ya sea porque el tratamiento es inadecuado con respecto a las dosis, o de que el microorganismo tiene algún grave resistencia a los antifúngicos, la presencia de hipertensión endocraniana, y se tiene que valorar la necesidad de hacer una nueva punción lumbar para descartar que esta sea la causa del deterioro, o la presencia de síndromes hiperinflamatorios como el IRIS o el PIRS en pacientes no VIH. En caso de recaída, pues se debe contemplar el inicio o el reinicio del esquema de inducción y las recomendaciones asociadas a esta. Con respecto a los síndromes hiperinflamatorios, tenemos el IRIS y el PIRS. El IRIS ocurre principalmente en pacientes VIH, puede ser paradójico o desenmascarado. Los factores de riesgo que se han descrito para la presencia de IRIS es el recuento de CD4 bajo inicial, que aumenta rápidamente tras la terapia antirretroviral, que los leucos en el líquido cefalorraquídeo inicial sean muy bajos, que haya una respuesta inflamatoria inicial baja y que la carga fúngica sea alta al día 14. Siempre se debe descartar la recaída o la presencia de una infección activa. Con la presencia de un cultivo, una punción lumbar, puede ser útil en algunos casos el seguimiento, por ejemplo, al beta de glucano. Si el beta de glucano viene en descenso, es un factor que apoya que el deterioro del paciente no está en relación a la carga fúngica, sino a la presencia de un síndrome hiperinflamatorio. El tratamiento usualmente se ha descrito con corticoides, talidomida o adalimumab en algunos casos. Y la prevención puntualmente consiste en el inicio un poco más tardío de la terapia antirretroviral. Se ha descrito entre 4 a 6 semanas, y las recomendaciones puntuales a partir de algunos estudios clínicos es iniciarla a las 5 semanas. Con respecto al PIRS, ocurre en pacientes sin VIH. Es importante en este caso. El deterioro puede ser en el estado mental o en la capacidad audiovisual a pesar de cultivo negativo y tratamiento óptimo, y ocurre principalmente por una polarización macrofágica de M2 defectiva o una incompetencia para el aclaramiento fúngico. Esto es lo que ocurre. La fisiopatología del PIRS ocurre por la persistencia de antígeno para criptococo, por una no posibilidad de una aclaración antigénica adecuada por la polarización de macrófagos hacia M2. Diagnóstico es de exclusión. Se deben descartar otras causas de deterioro clínico, como una recaída, como una hipertensión endocraniana, y el tratamiento también es con corticoides. Estos son algunos de los criterios diagnósticos que se han planteado para el diagnóstico del PIRS. Como conclusiones, en nuestro paciente, pues es un cuadro de una criptococosis meningia en un paciente no VIH. Poco probable que se trate de un escenario de linfocitopenia CD4 idiopática, teniendo en cuenta la recuperación de linfocitos. La inmunosupresión más probable es la presencia de anticuerpos antifactores estimulantes de colonias de macrófago granulocitos. El desarrollo de la proteinosis alveolar y el lento aclaramiento antigénico apoyan este diagnóstico. Es poco probable que se haya tratado una recaída infecciosa. Sin embargo, pues en su momento es completamente razonable el reinicio de la terapia fúngica de inducción. Y pues tampoco cumplió criterios para PIRS, pero es un paciente que tenía un alto riesgo de presentarlo, teniendo en cuenta las condiciones de base y la polarización de macrófagos M2, que también se explica por la presencia de anticuerpos antifactor estimulante de colonia granulocito macrófago. Nunca lo pudimos confirmar porque no tenemos la prueba disponible para medir estos anticuerpos. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Considerar diferentes causas de inmunosupresión en pacientes con criptococosis sin VIH, tener presente las diferencias en clínica y en estudios diagnósticos entre pacientes VIH y no VIH, y en caso de que haya un deterioro clínico, descartar siempre la presencia de una recaída infecciosa secundaria antifúngico o a causas propias del microorganismo.
la presencia de hipertensión endocraniana y finalmente, como un diagnóstico de descarte, la presencia de síndromes hiperinflamatorios como el IRIS o el PIRS en pacientes no VIH. Eso sería todo. Muchas gracias.